Hola, mi nombre es José Incio y en este video voy a mostrarles cómo hacer análisis descriptivo usando R de una manera rápida. Vamos a hacer lo más básico y también cómo exportar los resultados del análisis descriptivo en diferentes formatos que les puede ayudar para, digamos, reportes, informes, etcétera. Bueno, vamos al R. Eh, este es el R, bueno, R Studio. Voy a abrir mi script. Eh, en este caso ya tengo uno preparado, lo estoy abriendo de mi carpeta directamente. Recuerden que en este panel es donde tenemos nuestros archivos. Voy a agrandar un poco la pantalla para que se vea mejor. Eh, Estas son las librerías que voy a utilizar. Recuerden que las librerías son útiles para saber justamente que son las librerías que tienen las funciones que necesito para hacer el trabajo. Voy a subir la base de datos. En un video anterior ya enseñé cómo subir la base de datos utilizando esta librería Rio. Es muy versátil, te permite subir de diferentes formatos, etcétera. Les recomiendo que vean el video anterior sobre cómo subir base de datos para que tengan ese paso. Bueno, ya subí mi base de datos. En este caso es una base de datos de un proyecto que tengo sobre conflictos y variables políticas. Bueno, esta es mi base de datos. Una forma de explorarla rápidamente o mirarla es dándole clic en digamos, en el objeto, y una vez que ya le he subido debe aparecer aquí y me aparece, puedo ver la tabla. En este caso tengo 5.566 observaciones y 13 variables, ¿no? Otra forma de mirarla es pidiendo head. Head me da digamos, los 5 primeros casos o los 6 primeros casos de toda la base de datos. Esto era bien útil antes de RStudio, cuando no podíamos ver la base de datos, pero con RStudio ahora creo que es mucho más fácil simplemente darle clic acá y puedes mirar la base de datos, ¿no? Muy bien, digamos, las funciones más básicas para ser descriptivos. Si yo hago un summary de BD, recuerden que BD es mi base de datos. Si yo hago un summary de BD, me va a aparecer para todas las variables, para todos los campos que tienen mi base de datos, los descriptivos básicos. Por ejemplo, en el caso de departamento, como son nombres de departamentos, no hay mucho, solamente dice que es carácter, igual con distritos, etcétera. Pero conflictos, que es una variable de ceros y unos, sí empieza, la toma como numérica, me da el mínimo, el primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y máximo. Lo mismo con canon, en este caso es el canon por distrito en diferentes periodos. Tengo que el mínimo en el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. O sea, para cada variable voy a obtener todos los descriptivos. En el caso de numéricos me da de una vez todos los descriptivos básicos numéricos. Y por ejemplo en este caso la diferencia entre Canon y NEP, que es un indicador de fragmentación política, vemos que yo tengo 203 casos perdidos, ¿no? Muy bien, es una forma de hacer un repaso rápido, lo descriptivo de toda la base de datos, que uno a veces quiere darle una mirada rápida. Lo otro es que yo puedo elegir una sola variable, por ejemplo en este caso quiero lo descriptivo de pobreza y me lo va a dar. Summary me permite, o sea, basarla de toda la base de datos a una variable, o puedo elegir un grupo de variables. Por ejemplo, en este caso de mi base de datos, lo que estoy haciendo en este código es de mi base de datos, quiero todos los casos. Recuerden que la base de datos tiene dos dimensiones, filas y columnas. Y en este caso le estoy diciendo que de las columnas, que se quede con la que tiene nombre pobreza y la de NEP. Entonces, si hago esto, si corro esta línea, me sale, digamos, los descriptivos para estas dos variables. ¿Ok? Muy bien. Puedo también pedir, digamos, algunas estadísticas básicas precisas, tipo, yo quiero solamente el promedio, entonces puedo pedir con funciones como media y guardarla como objeto, ¿no? Esto puede ser útil cuando estamos haciendo algún tipo de análisis en que luego queremos utilizar la media de esta variable para hacer un gráfico o para utilizar en una interacción o otro tipo de cosas. Puedo guardar este descriptivo como un valor en mi ambiente de R, ¿no? Igual con la desviación estándar en este caso. Es importante que noten que aquí yo he puesto la condición de remover los NAs, porque como les mencioné en un video anterior, si yo corro esto no me va a salir nada. Ven que no me sale nada porque no puede calcular el promedio porque hay valores perdidos. Pero si yo le pongo este argumento,
lo que va a hacer es no tomar en cuenta los valores perdidos y, ¿cómo se llama? Me va a dar igual el valor, ¿no? El cálculo. Muy bien, y esto puedo hacerlo por cada valor, por cada variable. Es decir, tenemos formas de hacerlo toda la base de datos, algunas variables, alguna sola variable, algunas variables y algunos estadísticos básicos. Puedo también utilizar dplyr para armar, digamos, de toda la base de datos, algunas, como una base de datos de estadísticos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en otro video voy a explicarles exactamente qué hace dplyr con sus pipes, que son estos objetos de aquí, pero aquí lo que estoy diciendo es, a la base de datos voy a utilizar esta función que es, va, digamos, resumir o igual que summary, sumarizarlas las variables. Y para pobreza he creado un objeto que se llama la media pobreza, mediana, la desviación estándar y para Canon también. Entonces si yo corro esto, lo que tengo por ejemplo es, si yo lo que me lo muestre, lo que tengo es una base de datos de una observación, la puedo ver acá directamente también aquí, que me da el promedio de pobreza, la mediana, la división estándar, Canon, el promedio de Canon, mediana y la división estándar, ¿no? Y puedo agregarle más cosas acá si quiero. Ahora, esto pues se pueden decir, pero es como que en una sola línea, no es muy útil, pero dplyr tiene digamos, como estamos jugando con la base de datos, tiene opciones muy interesantes. Por ejemplo, yo puedo hacer que estos estadísticos me los entregue por periodo. Es decir, yo en mi base de datos tengo variables que puedo utilizar para agrupar, ¿no? Por ejemplo, tengo periodo, tengo departamento, podría también pedir. Pero en este caso voy a pedir periodo porque estoy trabajando con 3 periodos de gobiernos subnacionales. Entonces, si yo antes de pedir los estadísticos agrupo por periodo, el resultado va a ser interesante también, porque miren ahora, tengo para cada periodo cómo han ido, digamos, el promedio de pobreza en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3, la mediana para el periodo 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces puede ser bastante útil a veces trabajar con dplyr si es que yo quiero, tengo variables de agrupación, que quiero organizar los descriptivos en una tabla, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, eso es una forma, otra forma de ver. Hay una que me gusta mucho que te puede dar dos cosas. Te puede dar un resultado rápido de los descriptivos básicos que uno necesita y también te lo da en un formato, por decirlo así, más elegante o bonito, ¿no? Y eso es, por ejemplo, Stargazer. Stargazer, que es un paquete que lo hemos subido aquí, Stargazer. Tiene funciones para hacer buenas tablas. Sobre todo para tablas de regresión que luego vamos a tocar, pero en este caso particular nos puede ayudar a hacer una tabla de descriptivos. Por ejemplo, miren, en este caso yo lo que le voy a pedir es el análisis de toda la base de datos. Entonces, yo quiero que se fijen en algo. Aquí ya me la entregó, pero lo puedo pedir nuevamente, ¿no? Bueno, que me la entregó, pero yo le digo, a ver, muéstrame el summary table. Y no se ve. A ver, vamos a correrlo nuevamente. Acá está. Bueno, como he agrandado la pantalla, no renderiza bien, pero vamos a correrlo una vez más. Igual sigue grande. Ahí está. Entonces, ya ahora en la pantalla completa me puede dar los estadísticos, me dice el número de casos, el promedio, la división estándar, el mínimo y máximo para cada variable, ¿no? Ahora, sale el número de fila aquí porque lo he pedido tipo text, que es como texto. Luego vamos a ver por qué eso es importante, porque lo puedo pedir, puedo exportarlo para pegarlo en mi informe, en mi reporte. Pero otra cosa que podría hacer es yo quitarle esto, si solamente lo quiero ver en la consola. Y cuando lo pido, me lo entrega en formato TXT también. En formato LaTeX, que luego también vamos a ver que es bastante útil. Entonces, en este caso particular, digamos, yo lo quiero ver en la consola también. Entonces le pido TXT o text para ver cómo puede funcionar, ¿no? Bien, entonces si corro esta línea, de nuevo me sale la tabla y la puedo ver aquí, ¿no? Está la tabla con todos los descriptivos. Obviamente hay que trabajar los decimales, etcétera. Por ejemplo, yo convertiría Canon en una variable que
sea por millones, entonces ya no me salen números tan grandes, ¿no? Puedo también a Stargazer pedirle algunas variables. Selecciono las variables que quiero dentro de mi objeto base de datos. Recuerden que la base de datos tiene 2 dimensiones. Entonces aquí estoy seleccionando algunas columnas y cuando se lo pido me da la tabla, ¿no? Muy bien, pero usualmente queremos guardar la tabla, ¿cierto? Guardarla como un objeto de un documento de Word, un documento TXT o LaTeX para usarlo en nuestros reportes, informes. Entonces vamos a hacer algunos códigos rápidos para guardar la tabla. Stargazer es súper sencillo. Si esta tabla, yo quiero guardar esta tabla, por ejemplo, lo que tendría que hacer es simplemente agregar el argumento out y le pongo el nombre del archivo que yo quiero que se guarde, ¿no? En este caso voy a guardarla con formato LaTeX y voy a guardarla con formato TXT también. Y le pongo el nombre y recuerden ponerlo al final, digamos, como la extensión del tipo de archivo, ¿no? En este caso es text, en este caso es TXT. Entonces la misma tabla la puedo guardar. Y si es que ustedes van a la carpeta, dense cuenta que ya aparece en su carpeta, debe aparecer también ya los archivos, ¿no? Aquí está mi archivo stats y mi descriptive stats, entonces ya están los archivos. Puedo guardarlo en Word también, sin embargo, Stargazer no permite guardar en Word porque no es uno de los formatos con los que maneja, pero sí puedo utilizar otros paquetes para guardarlo en Word. Los paquetes que vamos a utilizar está el Officer y el Flex Table, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Por ejemplo, aquí lo que yo hago es, voy a crear este documento, voy a crear el documento y luego voy a guardar el documento. Y el documento, lo que estoy diciendo aquí es, voy a abrir un documento de Word, por decirlo así, en la memoria, le voy a agregar la tabla que tiene un tipo de estilo y acá está la tabla que le estoy agregando, ¿ok? O sea, estoy abriendo los parámetros y acá estoy, las tablas que estoy agregando es esta. Recuerden que esta tabla es la que trabajamos arriba cuando trabajamos con dplyr, calculando nuestros descriptivos. Si quieren ver cuál era esta. Se acuerdan que por periodo hicimos nuestros descriptivos, muy bien. Entonces, bueno, yo hago esto y luego le corro esta línea que es decirle, ok, ya tengo el archivo en la memoria, vamos a guardar el archivo en la carpeta y tengo que ponerle un target que es en qué archivo lo voy a guardar. Y aquí le estoy poniendo el nombre del archivo, ¿no? Si yo corro esto, ustedes también en su consola, deben ver en los archivos, debe aparecer ya otro archivo más, que en este caso es mi archivo de Word, que se llama mi tabla. Otra forma de hacer también es que puedo guardar la tabla utilizando la función de writeTable, que es lo mismo que guardar en TXT con Star, pero en este caso, por ejemplo, la tabla está por periodos, ¿no? Los descriptivos por periodos. Entonces, si yo corro esto, también guarda mi tabla por periodos, ¿no? Otra cosa, otro paquete muy importante para guardar en Word y trabajar en Word es este Flex Table. Me gusta porque me parece que las tablas salen mejor. Por ejemplo, aquí primero creo un objeto que se llama Flex Table con la tabla. Nuestra tabla es esta, ¿no? Por periodos, etc. Y yo la convierto en un formato de Flex Table. Y una vez que, digamos, lo termina de correr, se va a ver, o sea, el formato de la tabla me parece que es más limpio, ¿no? En el R no sé por qué está demorando mucho, no debería. Yo tengo un tema de memoria aquí. Bueno, sí, estoy con la memoria cargada. Pero una vez que ya termina de correr, vamos a poder ver digamos, la tabla, ¿no? Bien, entonces, si yo le pongo aquí, digamos, ya terminó. Si pongo aquí ftable, en este visor de la consola sale la tabla. Se ve bastante elegante, entonces me gusta. Le voy a agregar un título. Con set captions le agrego un título y es la que yo quiero guardar. Una vez que ya tengo la tabla que quiero guardar, vuelvo a utilizar la función readDocs que hemos utilizado en otra forma, otra opción, y le estoy agregando la tabla que yo he creado, que está en este objeto ft. Una vez que hago eso, de nuevo, lo que yo necesito es pedir que
el objeto que está en la memoria en formato de Word digamos, se guarda en mi archivo de mi carpeta, ¿no? Entonces, haciendo eso, ya debo aparecer el archivo y acá aparece tabla2.dox. Una última observación, recuerden siempre tener en cuenta las extensiones cuando guarden archivos. Esta está como guardada como archivo de Word. Esta está como guardada como archivo, por ejemplo, aquí cuando guardábamos archivos de TXT, de text, etcétera, ¿no? Bien, y eso es todo por hoy. Espero que les sea útil y voy a dejar el script en los comentarios para que puedan bajarlo y jugar con él directamente. Hasta la próxima.